Para finales de septiembre de 1943, la segunda división de las SS Das Reich, como parte del Grupo de Ejército Sur, se vieron obligados a retroceder 240 kilómetros en un frente de más de 1000 kilómetros de longitud. Fueron retirándose a posiciones defensivas detrás del río Dnieper. Durante octubre, los soviéticos continuaron con su ofensiva. Para noviembre, las cosas siguieron igual, la división Das Reich siguió resistiendo y luchando en retirada a las afueras de Kiev. A mediados de diciembre, la Das Reich, reducida a un nivel lamentable, fue enviada a Francia, para reabastecerse y reorganizarse. Sin embargo, solo se quedó un grupo de 5.000 hombres, en la que se reorganizó como un grupo de combate, bajo el nombre de Kampfgruppe Das Reich, y quedando al mando, el SS Obersturmbannführer, Peter Sommer. Al cabo de un mes, fue reemplazado por el SS Oberführer, Heinz Lammerding. El resto de la Das Reich llegó a Montauban, al sur de Francia, a inicios de febrero de 1944. Durante su estancia en el área de Montauban, a 50 kilómetros al norte de Toulouse, llegaron casi 9.000 reemplazos, la mayoría de ellos jóvenes de 17 y 18 años sin experiencia en combate. Razón por la cual recibieron entrenamiento militar básico. Su tarea asignada era la defensa costera en caso de una invasión al sur de Francia, y además, tenían que mantener las líneas de comunicación entre los grupos de ejércitos G y B, que estaban constantemente amenazados por los ataques de la resistencia francesa. El 8 de marzo, Lammerding dejó el frente oriental y fue enviado a Francia para asumir el mando divisional completo de la Das Reich, dejando el mando del Kampfgruppe al SS Sturmbannführer Otto Weidinger. Ese mismo mes se inicia una gran ofensiva soviética y todo el grupo de Ejército Sur se vio amenazado a la destrucción. Al sur de Ternopil, el Kampfgruppe Das Reich, totalmente debilitado y con muchas bajas, fue retirado del frente el 8 de abril de 1944. De los 5.000, solo 800 sobrevivieron, y fueron los que llegaron a Francia a finales de abril. Finalmente, toda la división estaba completa y nuevamente unida. El 20 de abril de 1944, Heinz Lammerding asciende a SS Brigadierführer de las Waffen-SS. La Das Reich, quien estaba en Montauban, a más de 700 kilómetros de Normandía, estaba siendo reforzada con nuevos tanques Panther y Panzer IV, con carros de asalto, con semiorugas, con carros de reconocimiento, y varios otros carros de transporte motorizado, llegando a tener 209 tanques y cañones de asalto y más de 15.000 hombres. La división estaba dispersa en más de 20 cuarteles en los alrededores de Montauban. Los cuarteles más importantes fueron los del cuartel general de la división, al mando de Lammerding, quien se encontraba en el mismo Montauban. También el cuartel general del regimiento der Führer, al mando del SS Standartenführer, Sylvester Stadler, quien se encontraba en Moissac. Y el cuartel general del regimiento Deutschland, al mando del SS Obersturmbannführer, Günther Eberhard Wisliceny, quien se encontraba en Castelsarrasin. Desde febrero, la resistencia francesa o conocidos como maquis ya estaba en acción en contra de los alemanes. Y para mayo, estaban atacando a los ferroviarios alemanes en varios puntos al norte de Montauban. Las fuerzas alemanas pronto se dieron cuenta de la fuerza de la resistencia local y más que eso, se dieron cuenta de que estaba bajo el control directo de los aliados en Londres. El 6 de junio de 1944, el día que comenzaron los desembarcos en Normandía, la división Das Reich pasó en estado de alerta y recibió la orden de trasladarse al norte, hacia el frente de batalla. El SS Sturmbannführer, Albert Stuckler, el oficial superior de personal de la división, se encargó de administrar todo el traslado del personal y de los Panzer. Sus primeros problemas fueron los dos regimientos Panzer Grenadier. Algunos batallones tenían poco transporte y contenían demasiados reclutas poco capacitados. Para ello, se decidió una solución drástica. El regimiento Deutschland entregaría su primer y mejor batallón al regimiento der Führer, quien daría su segundo batallón, el menos equipado y eficaz.
El regimiento Deutschland de Wisliceni permanecería en Montauban junto con un grupo heterogéneo de unidades de apoyo hasta mejorar su posición de entrenamiento y de transporte. Había otro problema, era el transporte de más de 200 Panzer, ya que son crónicamente propensos a averiarse si se conducen a largas distancias. Además, estas posiblemente no tendrían ningún valor para las operaciones antipartisanas. Stuckler, bajo el mando de Lammerdin, solicitó espacio ferroviario al 58 Cuerpo para los Panzer de su división. Para su total asombro, la solicitud fue rechazada rotundamente sin explicación. Sin más opciones, se decidió que los tanques y los cañones de asalto debían tomar otra ruta. Debían dirigirse hacia el norte, pasando por Figeac y Thule. En las primeras horas del 8 de junio de 1944, la Das Reich, con el ruido de los motores de sus tanques y el de las orugas en el asfalto, anunciaba la salida al frente de batalla. Pasaron por la carretera A20, llegando y pasando por Causade, en dirección a Cahors. Por toda la zona muy dispersa, la orden de marcha empezaba a hacer efecto. Al pasar por Cahors, las fuerzas se dividieron. Las fuerzas blindadas del regimiento Panzer, el batallón de carros con cañones de asalto y el batallón de pioneros giraron hacia el este en dirección a Figeac. El avance principal continuó hasta Ponte-Rodes, donde el primer batallón del SS Sturmbannführer Adolf Dickmann del regimiento der Führer giró hacia el oeste en dirección a Gordon. Todo el resto de las fuerzas de la Das Reich continuaron hasta Souillac. Durante la mañana del 8 de junio, el batallón de Dickmann, pasando por Gordon, llegaba al pueblo de Grolejac. Aquí es donde la división comenzaría su primer enfrentamiento con los maquis y entre sus primeros crímenes de guerra, al mando de Dickmann. Tomando Grolejac, pasaron por Karsak y por las afueras de Sarlat-la-Caneda. Giraron al este y llegaron a Calviac en Périgord, donde nuevamente hubo enfrentamientos con la resistencia y varios incidentes con los civiles. Las demás fuerzas de la división, al llegar a Kresensac, fueron nuevamente sorprendidos por los maquis. Varios granaderos del regimiento der Führer fueron alcanzados. Otros saltaron de sus vehículos en confusión, donde rápidamente hubo un intercambio de disparos. Sin embargo, 40 minutos después, llega el batallón de reconocimiento, al mando del SS Sturmbannführer, Heinrich Wulf, y son quienes apoyan a los granaderos del regimiento der Führer. Los enfrentamientos continuaron hasta Noailles. Por lo ocurrido, el batallón de Wulf tomó la vanguardia. Más al sur, el batallón de Dickmann llega a Souillac y se encamina nuevamente por la carretera A20. Mientras tanto, más al este, los blindados habían llegado a Figeac y continuaban su avance hacia Saint-Cyr. Antes del anochecer, las tropas de la división de Lammerdin llegan a Brive. La guarnición alemana en la ciudad les informa sobre las actividades de los maquis por la zona. Se les informó que ese mismo día, en la mañana, una considerable fuerza de maquis había tomado Thule y había rodeado a unidades alemanas del 95 Regimiento de Seguridad. A las 19 horas, rápidamente, se ordena al batallón de Wulf que vaya al rescate. Mientras tanto, en Brive, después de un breve descanso durante la noche, el regimiento der Führer y otras fuerzas continuó su avance en dirección a Limoges. A las 21 horas del 8 de junio, el batallón de Wulf, junto con Albert Stuckler, llegan a Thule. Rápidamente, estallaron los disparos, provocando un feroz tiroteo durante algunas horas. Finalmente, los maquis abandonan Thule, dejando 9 fallecidos y 30 heridos del batallón de Wulf. Más al sur, los blindados del segundo regimiento Panzer de la Das Reich, al mando del SS Obersturmbannführer Christian Tixen y el segundo batallón de carros con cañones de asalto, al mando del SS Sturmbannführer August Krag, llegan a Saint-Cyr y se dirigen a Bretenox para luego dirigirse a Argentat. Y más al norte, a las 2 de la mañana del 9 de junio, llegaban a Limoges las primeras tropas de vanguardia del regimiento der Führer de Stadler. Al amanecer, a las 6 de la mañana, por la misma carretera, llega el batallón de Dickmann. Inmediatamente, después de su llegada, Stadler y Otto Weidinger, el oficial de Estado Mayor del regimiento der Führer, se dirigieron al cuartel general de la guarnición alemana,
para ser informado sobre la situación local. Las noticias no eran nada alentadoras. La guarnición había estado aislada durante 2 días. Ningún vehículo podía entrar o salir de Limoges y había rumores de un cerco de los maquis y un ataque inminente. Stadler y Weidinger, al establecer su propio cuartel general en Limoges, ordenó a sus batallones que cercaran y protejan los principales accesos a la ciudad. Se ordenó al primer batallón de Dickmann que se dirigiera a Saint-Junien. Al tercer batallón del SS Sturmbannführer, Helmut Kampfe, que se dirigiera a Saint-Leonard de Noblat. Y que el primer batallón del regimiento Deutschland, del SS Sturmbannführer, Heinrich Schuster, se dirigiera a Pierre Bouffiere. Más al sur, esa misma mañana del 9 de junio, en Thule, según un informe alemán, se proclamó en la ciudad que 40 soldados alemanes habían sido ejecutados de la forma más abominable. Sin embargo, en represalia, durante la tarde, 99 civiles fueron llevados a la horca. Esta tragedia, hecha por hombres de la Das Reich, se conoció como la masacre de Thule. Mientras todo eso pasaba, los blindados de la división habían llegado a Thule, donde finalmente recibieron la orden de girar al oeste, en dirección a la estación de Perigeux, para embarcar en los trenes. Más al norte, en Limoges, Stadler había ordenado a sus batallones misiones de reconocimiento con el fin de restablecer el contacto con las unidades alemanas aisladas. Es por eso que se ordenó al tercer batallón de Kampfe que dirigiera una patrulla a la ciudad de Guéret y otra a la ciudad de Argenton. Para ello, Kampfe usó a su 15ª compañía. A las 17:30 horas del 9 de junio, el tercer batallón de Kampfe llega a Guéret. Al notar que las cosas ya estaban en control por la guarnición alemana local, las fuerzas de Kampfe regresaron a Limoges. Más al norte, después de tomar el control de Argenton por parte de la 15ª compañía, regresan a Limoges. Retornando al sur, Kampfe, durante la noche en su regreso a Limoges, según la bibliografía, se dice que Müller, el jefe médico del batallón, lo vio por última vez alrededor de las 21 horas, cuando Kampfe lo adelantó conduciendo solo su Talbot, lo saludó y luego aceleró. 20 minutos más tarde, Müller encontró el coche vacío, con el motor encendido y las puertas abiertas, en la carretera entre Saint-Leonard y Saubiat-sur-Bige. No había señales de pelea, ni rastros de sangre. Rápidamente, Müller siguió conduciendo para informar del incidente al cuartel general en Limoges. No se sabe exactamente qué pasó con Kampfe, pero se dice, según los relatos e investigaciones, que se encontró con un grupo de maquis, lo rodearon y lo capturaron, lo subieron a un camión, y lo condujeron por un estrecho camino, en dirección a Chaissox. Según versiones, fue en este lugar donde Kampfe estuvo prisionero. A las 22:30 horas, Müller llega a Limoges e informa lo sucedido. Inmediatamente, Stadler ordena una búsqueda por la zona y sus alrededores. A la vez, ordena a Weidinger a regresar a Thule para informar al general Lammerdin lo sucedido. En la madrugada del 10 de junio, Weidinger llega a Thule y al informar, Lammerdin ordena al regimiento a proseguir la búsqueda con el mayor vigor posible. Antes de amanecer, Weidinger emprendió su regreso a Limoges. Y a las 6 de la mañana, volvió a estar con Stadler. Durante esa misma mañana, la situación se puso aún más confusa, con la llegada exhausta del SS Obersturmführer, Karl Gerlach, quien vino solo con su ropa interior al cuartel general de Stadler. Ya que un día antes, el 9 de junio, Gerlach, un oficial del batallón de cañones de asalto de la Das Reich, junto con una patrulla, habían recibido la orden de reconocer alojamientos en la zona cercana a Nieul. Sin embargo, al llegar a Nieul y al querer seguir avanzando, Gerlach y su conductor fueron rodeados y capturados por los maquis. Despojados de sus uniformes, fueron conducidos por el campo hasta que Gerlach solo logró escapar. Al llegar al ferrocarril, después de varias horas, durante toda la noche, recorrió en dirección a Limoges. Volviendo al 10 de junio, durante la mañana, Gerlach, al llegar cansado al cuartel general del regimiento y después de informar lo sucedido, Stadler lo mandó a descansar. Momentos después, desde Saint-Junien, llega Dickmann entusiasmado e informa a Stadler
que 2 civiles franceses le informaron que un alto funcionario alemán estaba retenido por los maquis en Oradour-sur-Glane, y que ese día sería ejecutado públicamente. Dickmann también informó que toda la población estaba colaborando con los maquis y que según los servicios de inteligencia, en Oradour había un cuartel general de la resistencia. Dickmann solicitó permiso a Stadler para llevar allí una compañía y liberar al prisionero. En su opinión, Dickmann creyó que debía tratarse de Kampfe, que era un íntimo amigo suyo. Stadler le concedió el permiso y le informó los demás acontecimientos, como la captura de Gerlach en el día anterior. Momentos después, Dickmann despierta a Gerlach, le entrega un mapa y le exigió la ruta exacta de todo lo sucedido. Según testimonios de posguerra, Gerlach creía que sus propios captores lo habían llevado a través de Oradour. Pero no es de extrañar que a Gerlach le resultó confuso el camino. Por estos hechos, y por la información de los 2 civiles franceses, Dickmann estaba más que convencido que en Oradour-sur-Glane había una fuerte guarnición de los maquis. A las 11 de la mañana, Dickmann regresa a Saint-Junien. Mantuvo algunas conversaciones con la Gestapo y la policía, luego ordenó a su tercera compañía, comandada por el Hauptsturmführer Kahn, que se preparara para partir. Aproximadamente a las 13:30 horas del 10 de junio, Dickmann, Kahn y 120 hombres en un convoy de semiorugas y camiones partieron de Saint-Junien en dirección a Oradour-sur-Glane. Rápidamente el pueblo fue rodeado y a las 16 horas de la tarde, el crimen, al mando de Dickmann, empezó. Los incendios arrasaron el pueblo. Murieron 646 personas, entre hombres, mujeres y niños. Este suceso fue conocido como la masacre de Oradour-sur-Glane. Al día siguiente, el 11 de junio, los 200 responsables de la tercera compañía del batallón de Dickmann se retiraron de Oradour. Stadler, al enterarse, quedó profundamente impactado, quien solicitó un consejo de guerra para Dickmann. Además, Stadler estaba furioso porque Dickmann no había cumplido sus órdenes de traer a líderes prisioneros maquis con el objetivo de negociar e intercambiar con el desaparecido Kampfe. En la mañana del 11 de junio, los blindados de la Das Reich, después de pasar por Brive y de tener muchos problemas en el camino, llegaban a Terrasson. Uno de los problemas era la falta de repuestos de muchos tanques averiados dejados en el camino, y otro problema era la escasez de gasolina. Justo ese mismo día, al noreste de Poitiers, en la ciudad de Châtellerault, miembros del Servicio Aéreo Especial, con ayuda de bombarderos británicos, destruyeron un tren con vagones de gasolina que estaba destinado a la división Das Reich. En Limoges, durante todo el día 11, el regimiento der Führer se preparaba para continuar su avance. Para la noche, había llegado el batallón de reconocimiento de Wolf, quien nuevamente tomó la vanguardia. Durante la mañana del 12 de junio, finalmente, llegan los blindados a Périgueux, listos para ser cargados en los vagones de tren y ser llevados al frente de batalla. Durante la tarde, las unidades de la Das Reich continuaron su avance. Al anochecer, al llegar a un cruce de caminos, al norte de Bellac, hubo otro pequeño enfrentamiento con los maquis. Sin muchos problemas, continuaron su camino. Durante la madrugada del 13 de junio, el batallón de Wolf eran las primeras unidades en entrar a Poitiers. Desde aquí, no hubo más enfrentamientos con la resistencia. Sin embargo, los problemas no habían acabado. La superioridad aérea aliada se empezaba a evidenciar. Desde Poitiers, nuevamente las fuerzas se dividieron. Algunas unidades continuaron a Tours y otras en dirección a Saumur. Durante la noche del 13 de junio, ambas fuerzas cruzaron el río Loira. Al amanecer del 14 de junio, fueron atacados por cazabombarderos aliados. Los bombardeos fueron durante casi todo el día. Aún así, continuaron su avance. Esa misma mañana, cerca de la Fleche, el SS Standartenführer, Sylvester Stadler, recibe la orden de dejar el mando del regimiento der Führer, para asumir el mando de la 9ª División Panzer SS Hohenstaufen, ya que su comandante había caído en combate. Por esta razón, se le asignó al SS Sturmbannführer, Otto Weidinger, asumir el mando del regimiento der Führer.
El avance continuó durante todo el día, pasando por Sablé-sur-Sarthe y por el este, pasando por Le Mans. La superioridad aérea aliada era abrumadora. Es por eso que se decidió aprovechar toda la noche para continuar su avance sin interrupciones. Las fuerzas de la división Das Reich nuevamente se unieron en Mayenne y continuaron su avance en dirección a Domfront. Ya estaban cerca, al frente de batalla. Para la tarde del 14 de junio, los primeros elementos de la división llegan a Domfront y pasan a la reserva del séptimo ejército. El 15 de junio, más al sur, en Périgueux, finalmente los blindados emprendieron rumbo a Normandía. Pero por algunos problemas, los tanques se vieron obligados a desembarcar en Angers, a más de 100 millas del frente de batalla. Desde el 15 al 30 de junio, la división continuó llegando poco a poco a las zonas de retaguardia del frente. Sin embargo, la concentración aún no estaba completa. Incluso, para la fecha, aún se encontraban en Montauban algunas unidades al mando de Wisliceny. Y no se movieron de ahí hasta el 7 de julio. El 26 de junio, debido a la situación caótica en el frente y mientras que seguían llegando unidades de la Das Reich, algunos grupos fueron enviados a puestos temporales para reforzar y sostener el debilitado frente alemán. Un grupo fue enviado a las afueras de Caen para detener el avance británico y el otro grupo fue enviado a las afueras de Saint-Lô para detener el avance estadounidense. La división Das Reich recorrió más de 700 kilómetros desde Montauban hasta el frente de batalla. Durante el camino, no perdieron más de 35 hombres en total. Pero el retraso y los daños materiales nunca fueron un tema en cuestión. El retraso fue de más de 15 días, lo que debería haber sido un viaje de solo 3 días. La resistencia pudo desequilibrar a las fuerzas alemanas en Francia, que contribuyó de alguna manera al éxito aliado en la batalla de Normandía.